35 minutos. Damos la bienvenida al doctor André Benavides, experto en Derecho Constitucional. Doctor Benavides, bienvenido. Se cumple un mes de la consulta popular que dijo no a las 4 propuestas del presidente de la República, la fundamental, un cambio total de la Constitución. Y se ha discutido mucho sobre qué caminos debe seguir el gobierno para lograr gobernabilidad, tratando de incluir en la Constitución los cambios que se propusieron en la medida en que se pueda. ADN ha vuelto a plantear el día de ayer imprescriptibilidad en una serie de delitos de terrorismo y delincuencia organizada. Quisiéramos iniciar con este análisis, doctor Benavides, conocer su punto de vista y saber si es que estas reformas que propone el gobierno son el camino más adecuado para lograr los cambios. Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de Antena 1. Cuando el 16 de noviembre veíamos los resultados de la consulta popular, este era un mensaje claro de dónde debía ir la estrategia jurídica, política del gobierno y por dónde debían apuntar todas aquellas propuestas para resolver los problemas del país. Porque fue un mensaje claro, es un mensaje respecto a la ausencia de política pública, de obra pública, de servicio público. Y obviamente que ya echar mano de consultas populares iba a ser inoficioso y contraproducente en términos políticos. ¿Y qué es lo que le quedaba al gobierno, ya al bloque oficialista? Presentar reformas a las diferentes leyes, ya sean en materia económica, con el trámite expedito, que lo da cuando son urgentes en materia económica, y también utilizar la vía ordinaria. Y adicional a ello, también plantear reformas constitucionales que no supongan que el pueblo se pronuncie en las urnas, sino que tengan otro tipo de procedimiento como son las enmiendas en sede legislativa. Y lastimosamente parece que nuestros asambleístas no han entendido el problema y lastimosamente tratan de resolver algo, pero lo hacen mal. Y aquí hay dos ejemplos muy claros. El primero de ellos, lamentada propuesta de enmendar la Constitución para trasladar la figura de los PPLs a otra parte de la Constitución, diciendo que como ya no son grupo de atención prioritaria, ya no tienen privilegios, cuando nunca han tenido privilegios. Nunca han tenido privilegios. Y la Corte Constitucional ya se ha pronunciado y ha dicho que si usted quiere eliminarle del grupo de atención prioritaria a los PPLs, eso no puede hacerse a través de reforma ni enmienda a la Constitución de la República. Pero parece que nuestros asambleístas ni siquiera han abierto ese dictamen de la Corte Constitucional, que ya fue negado en su momento cuando presentó el presidente de la República. Y lo segundo que pasó el día de ayer es que un grupo de asambleístas presentan un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal para que sean imprescriptibles los delitos relacionados al crimen organizado, a la delincuencia organizada. Lo cual conceptualmente me parece interesante y es algo que yo le he venido proponiendo desde el 16 de noviembre, diciendo, vean, caminen por aquí, hagan esto. Pero el problema es que copian y copian mal. Porque esto no es objeto de una reforma al Código Orgánico Integral Penal, sino de enmienda a la Constitución de la República. Si usted quiere que un delito sea imprescriptible, tiene que reformar el artículo 80 de la Constitución de la República. Y nuestros asambleístas salen con tremendo piedrazo jurídico, cuando ya se advirtió que ese no era el camino. Y adicionalmente, yo había propuesto que no solo es que sean imprescriptibles los delitos, sino que puedan ser juzgados en ausencia, que ese es en realidad el verdadero problema, más allá de la imprescriptibilidad, porque algunos se fugan, se hacen los muertos y a la final del día quedan en impunidad y los bienes que tenían no ha pasado absolutamente nada. Entonces, lastimosamente, estimado Gustavo, nuestros asambleístas, no sé si lo hacen de manera deliberada para
nuevamente entrar en un juego de pugna con la Corte Constitucional, porque el momento que usted aprueba eso, en la Corte Constitucional se va a topar con demandas de inconstitucionalidad y se van a caer. O lo otro, que quisiera pensar que mejor es un tema deliberado, más que un tema deliberado, un tema ya de desconocimiento, de ignorancia, que terminan proponiendo este tipo de cuestiones. Significa también una enorme pérdida de tiempo para los legisladores, para la Corte Constitucional, un distractor, pero sin resultados prácticos. En todo caso, quizá para un entendimiento más amplio nuestro y del público, ¿cuáles son las diferencias procesales y materiales entre lo que sería una enmienda en sede legislativa, una enmienda constitucional en general, que entendemos requeriría de una confirmación en consulta popular, y una reforma parcial, que es el mecanismo que están usando actualmente los asambleístas? Perfecto. Mire, nosotros en nuestra Constitución tenemos tres mecanismos de reforma constitucional. Y la reforma constitucional tiene diferentes tipos. La una es la enmienda, la otra es la reforma parcial a la Constitución y finalmente tenemos la Asamblea Constituyente. Cada uno de estos procedimientos tiene sus características propias de activación, de tramitación y aprobación. Vamos con la enmienda. En el caso de la enmienda a la Constitución de la República, usted puede activarla, ya sea por el presidente de la República, la ciudadanía o la Asamblea Nacional. En los dos primeros casos, usted está enmendando la Constitución de la República, pero ¿a través de qué mecanismo? De consulta popular, a través de un referéndum. Por ahí no tiene nada que ver la Asamblea Nacional. Se propone una enmienda a la Constitución de la República, vamos a consulta popular y se modificó. ¿De acuerdo? Pero cuando la enmienda a la Constitución de la República es de iniciativa legislativa, ahí tiene otro procedimiento, como es el caso de los PPLs. Usted tiene que primero tener una solicitud con el respaldo de un tercio de los integrantes de la Asamblea Nacional, tener dos debates y que exista un intervalo entre el segundo y el primer debate de un año, un mes, y posteriormente aprobarlo en segundo debate con dos tercios de los integrantes de la Asamblea Nacional. Para enmendar la Constitución nosotros tenemos cuatro límites que no son negociables, que no se pueden tocar a través de enmienda a la Constitución de la República, independientemente si sea consulta popular o en sede legislativa. Usted no puede alterar los elementos constitutivos del Estado, la estructura de la Constitución, restringir derechos y modificar el procedimiento de reforma constitucional. Esas son las limitaciones. Mientras que en el segundo proceso que estamos comentando, que es la reforma parcial a la Constitución, en cambio, aquí puede activarlo ya sea el presidente de la República, los ciudadanos o los asambleístas. Pero aquí el procedimiento es más engorroso, es más difícil. ¿Por qué? Porque aquí yo no puedo ir directamente a consulta popular, sino que tengo que tener un debate previo en la Asamblea Nacional. Entonces, hay dos debates con un intervalo entre el primero y el segundo de 3 meses o 90 días y posteriormente yo tengo un referéndum ratificatorio en las urnas, tal como lo que pasó con las bases militares extranjeras. El 16 de noviembre fuimos a ratificar aquello, refrendar eso a los ciudadanos y de ahí entra en vigencia. Las limitaciones que tiene una reforma parcial ya no son cuatro, son solo dos. Usted puede, con la reforma parcial, alterar la estructura de la Constitución, los elementos constitutivos del Estado, pero lo que no puede es restringir derechos o modificar el procedimiento de reforma constitucional. Entonces, como vemos, existen grandes diferencias entre lo que es la enmienda, la reforma parcial y los mecanismos de tramitación. Y en el momento actual que nos encontramos, debido a las condiciones políticas y jurídicas, lo único que se podría utilizar en este momento que no suponga consultar al pueblo en las urnas sería la enmienda a la Constitución, pero bajo la iniciativa legislativa, ya que ahí sí se podía dar este trámite, pero también tenemos una condicionante, que son los dos tercios de los integrantes de la Asamblea Nacional para votar, para aprobar. Pero el problema aquí es que ADN tendría
que tener también los votos del correísmo para aprobar esta enmienda a la Constitución de la República. Entonces ahí tenemos una dificultad política bastante fuerte respecto de estas propuestas de enmienda a la Constitución de la República. Abogado Benavides, muy buenos días. Pues como usted bien manifestaba, estas actuaciones de la Asamblea Nacional últimamente terminan en la Corte Constitucional y es en este contexto en el que se ha dado estas tensiones entre el Ejecutivo, la Asamblea y el órgano máximo de control constitucional que es la Corte. No obstante, mientras la Corte analiza el tema, mientras la Corte llega a un dictamen, ahí hay un lapso en el que estas normas de estas leyes están vigentes y durante este lapso pues simplemente se puede ya aplicar, aunque sea inconstitucional, aunque sea ilegal, aunque se haya dado en condiciones irregulares de esta aprobación, esto estaría ya vigente durante ese lapso que la Corte Constitucional se tomaría para emitir un dictamen. Un cordial saludo, estimada Rosana. Sí, en efecto, cuando una ley entra en vigencia y es publicada en el registro oficial, es una ley de la República. Una ley que ya genera efectos jurídicos, que ya permite tener una aplicación, una interpretación. Sin embargo, esas leyes no van a ser aplicadas hasta que no exista una medida cautelar cuando se presente una acción de inconstitucionalidad, porque usted cuando presenta una acción de inconstitucionalidad puede requerir a la Corte Constitucional que suspenda la de esa disposición, se declare la inconstitucionalidad. ¿De acuerdo? Y lo otro es que ya deja de estar en el mundo jurídico hasta que sea declarada inconstitucional esa disposición, esa ley, a través de sentencia. Entonces, evidentemente, estas leyes, por más que tengan vicios de inconstitucionalidad, ya sea por la forma o por el fondo, se presumen como tal constitucionales y pueden ser aplicados por la administración pública, por los operadores de justicia, etcétera, etcétera, hasta que no sea objeto de una demanda de inconstitucionalidad y obviamente con una sentencia que le expulse del ordenamiento jurídico. Quisiera también preguntarle sobre el tema de arbitrajes u otro tipo de acciones internacionales sobre contratos con el Estado. Hemos visto y escuchado de que el presidente de la República ha firmado convenios de protección de inversiones, me parece que hizo con Arabia y ha hecho con varios otros de los países con los cuales ha estado visitando el presidente. ¿Cómo se encuentra esto dentro de la legislación ecuatoriana? Recuerdo que hubo una consulta popular en la cual se negó los arbitrajes internacionales y esto sigue vigente. Y de una vez le pongo el tema del caso Progen y Austral. En el caso Progen en particular hay una situación que es difícil de entender. El caso Progen ha causado un perjuicio al Estado de más de 120 millones de dólares según la Contraloría, y allí la primera cosa que no entendemos es por qué el Estado ecuatoriano aspira a recuperar solamente 30 millones basado en que cumplió parcialmente Progen cuando lo que ha comprado es esencialmente chatarra, lo que está allí no sirve. Y se dice además de que se corre el riesgo de que Progen, a través de un arbitraje internacional, cobre no solamente valores similares a los que costaron estas malas adquisiciones, sino que podría ser demandas millonarias que podrían superar a lo mejor el $1.000.000 inclusive. Agradecería mucho nos ponga al tanto de cómo se encuentra el tema de arbitrajes e intervenciones similares con estos convenios de protección de inversiones. Mire, yo conceptualmente estoy de acuerdo con los famosos TBIs, tratados bilaterales de inversión, ¿de acuerdo? Porque de alguna forma eso a usted lo que le garantiza es que el Estado y empresas internacionales puedan invertir en el país, tengan reglas claras y en el momento que existe una controversia, una disputa, pueda ser eso sometido a un arbitraje internacional. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que hay disputas entre una empresa extranjera y el Estado, donde se está ejecutando un servicio, se está prestando una obra, etcétera. Y muchas veces por la presión política terminan los jueces fallando
a favor del Estado. Y evidentemente no tenemos jueces imparciales independientes. Entonces, conceptualmente estamos de acuerdo, ¿ya? Pero ya lo que debo decirle es que la Corte Constitucional, no esta, sino ya hace mucho tiempo, declaró la inconstitucionalidad de los famosos TBIs y dijo evidentemente que esto de alguna manera era contrario a la Constitución de la República y que no podían ser objeto de suscripción por parte de el Estado ecuatoriano. Y es por eso que no se han suscrito tratados bilaterales de inversión ya hace mucho tiempo porque tenemos esta limitación Pero constitucional. me parece, no creo equivocarme, de que se firmó con Arabia en el viaje reciente del presidente de la República. Exactamente, entonces, claro, los gobiernos, al menos los últimos, no han utilizado esta figura, pero lastimosamente se está firmando un tratado bilateral de inversión, primero, en el cual no tienes un dictamen previo de la Corte Constitucional y segundo, no tienes la autorización de la Asamblea Nacional. Porque en sí mismo la figura como tal no es inconstitucional, sino hasta revisar el contenido que tiene aquello. Pero si usted, por ejemplo, está metiendo ahí arbitrajes internacionales, etcétera, etcétera, bueno, ahí ya tiene una primera complicación, porque Perdóneme, usted no puede hacer eso. otro paréntesis. DPM, la compañía minera que pretende aún explotar Quimsacocha, también firmó un tratado de protección de inversiones con el gobierno de Guillermo Lasso, cuando faltaban 2 o 3 días para que se ejecute la muerte cruzada. Entonces son tipo de irregularidades que se han dado. Y evidentemente aquí hay dos elementos importantes cuando se dan este tipo de situaciones. Dictamen previo de la Corte y autorización de la Asamblea Nacional. Si no tiene eso, obviamente eso tiene un vicio de inconstitucionalidad por la forma. ¿De acuerdo? Entonces a mí sí me parece irresponsable. Sí, yo estoy de acuerdo que venga la inversión extranjera, pero hay que hacerlo bien, si no, ¿para qué tenemos constitución? ¿Para qué tenemos límites? ¿Para qué tenemos procedimientos? Si al final del día se los va a saltar. Ahora, respondiendo a su segunda pregunta, lastimosamente el tema de Progen nos deja más dudas que certezas, a nivel judicial, a nivel político, a nivel de arbitraje. Entiendo que en algún momento ya Progen activó un mecanismo de arbitraje y ya le habían negado porque había solicitado una medida cautelar para que no se dé la terminación unilateral de este contrato y a la final del día no le dieron. Y eso supuso que evidentemente el Estado ecuatoriano pueda ejecutar cierto tipo de pólizas, etcétera, de garantías, etcétera, etcétera. Pero eso es de manera preliminar. Ahora toca ver el tema de fondo, de lo que ya tiene que ver si es que hubo o no hubo un incumplimiento del contrato, que desde mi punto de vista sí existe, porque una cosa es lo que dice el contrato y otra cosa es lo que los señores de Progen terminan vendiendo al país, que se debían vender maquinaria nueva que permita la producción de energía eléctrica y a la final del día nos terminan vendiendo chatarra de los años 60, que en algunos casos a lo sumo prende y otros prenden pero no sirven. Maquinaria que Entonces, provenía de África, y además allí no estoy seguro si es el caso de Progen o Austral. Además me parece que es el de Austral. Traen equipos que no sirven en el Ecuador, pues traen con 50 megahercios en lugar de los 60 que se utilizan aquí en Ecuador. claro, y ese es otro problema que usted bien lo señala, Gustavo, porque esa maquinaria ya bueno está aquí en el país, pero a la final no es útil, como usted dice, porque la capacidad para la producción de energía no se compadece con lo que ya está estructurado en nuestro sistema eléctrico. Ahí tocaba hacer una adaptación, alguna cuestión más, y esa adaptación creo que costaba más que la misma máquina. Entonces, eso es lo que Y ha entiende generado. usted por qué el gobierno está reclamando solamente por 30 millones cuando el contrato con Progen fue mucho más, y el perjuicio determinado por la Contraloría es de más de 120 millones, más allá del gigantesco perjuicio que significó el no tener oportunamente esa energía sirviendo en el Ecuador? Ahí sí, no sé si sería un tema ya deliberado, que solo demandan una partecita y no demandan todo, o por desconocimiento o una mala asesoría jurídica.
Pero aquí en efecto existe un gran perjuicio para el Estado. Y como usted bien señala, existe incluso informes de la Contraloría y tengo entendido que inclusive con indicios de responsabilidad penal. Entonces, no, esto no es un tema menor y eso ha concentrado los intereses de toda la ciudadanía. Lastimosamente parece que en la Asamblea Nacional esto pasa percibido y no quieren fiscalizar. Pero vemos que los organismos de control, en cambio, sí han determinado responsabilidades a quienes participaron en estos procesos de contratación de esta maquinaria. Abogado Benavides, y hablando de acuerdos internacionales, también sería importante tener sus criterios sobre los límites para declarar confidencial y reservado algún acuerdo. En este caso, el acuerdo entre Helbert con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Empezaron a observarse algunas circunstancias adversas en estos acuerdos y el Estado ecuatoriano decide declarar como reservado y confidencial este acuerdo frente a una ley de transparencia, frente a un tema público que debería ser claro, abierto, más bien publicados todos estos acuerdos en alguna página web para que el ciudadano tenga la posibilidad de poder acceder a esta información. Pero al parecer esta declaratoria de reserva de algunos documentos se está volviendo también ya algo bastante cotidiano. Lastimosamente, esa creo que ha sido una práctica que se está utilizando para evadir cierto tipo de responsabilidades. Y en el caso específico de Helbert, creo que aquí existe información pública que tiene que ser conocida por los ciudadanos. Porque usted solo puede declarar la reserva de información pública cuando existe, por ejemplo, un tema de seguridad nacional, cuando existe un tema de protección de datos sensibles de ciudadanos, cuando estamos hablando de derechos de niñas, niños y adolescentes. Bajo ese tipo de circunstancias, usted puede declarar la reserva de esa información. Ahora, lo que nos han dicho es que la información es confidencial. Bueno, para quienes somos abogados, existen en cierto tipo de contratos, de convenios, cláusulas. Y hay algunas cláusulas que son de confidencialidad, lo cual le obliga a las partes contratantes que no puedan hacer pública la información por determinado tiempo. Y de lo que tengo entendido es que existe una cláusula de confidencialidad de 15 años. Es decir, que en Superan, 15 años, superan el umbral de esta ley de transparencia y acceso a la información que entendemos está vigente en Ecuador. claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, evidentemente yo no entiendo por qué un contrato público tiene una cláusula de confidencialidad. Yo entendería si es que mañana vas a comprar material bélico, ¿ya? Que vas a contratar a una empresa dedicada a la construcción de bases militares y que hay un tema estratégico de por medio, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, por temas de seguridad nacional no se puede publicar ese contrato y las especificaciones, los anexos, los TDRs, etcétera, etcétera. Pero en este tipo de casos que era simplemente la contratación de la empresa para que sea utilizada respecto al agendamiento de citas en el IES y en el sistema de salud, yo no le veo ningún misterio. Yo no sé por qué se lo hizo. Entonces, lo que estoy entendiendo es que ahora la práctica que se está utilizando es utilizar estas cláusulas de confidencialidad para no poder dar información. Y claro, ahí tenemos una trampa, porque el momento que, por ejemplo, digamos, CNT dice, ¿saben qué? Este es el famoso convenio, aquí está. Sí, pero estás incumpliendo la cláusula de confidencialidad. Y digamos que en esa cláusula de confidencialidad existe una multa, supongamos $1 millón. El momento que tú ya hiciste pública esa información, ¿qué es lo que te va a decir la otra empresa? Ah, incumpliste la cláusula de confidencialidad, preste $1 millón porque usted ha incumplido el contrato. Entonces es una forma de hacerse millonario sin haber hecho nada. Entonces ahí también tienen su tema con, como yo digo, ahí hay un tema que tiene piola y que al final del día puede terminar incluso beneficiando a esta empresa. Entonces yo creo que sí debería hacerse un control de este tipo de contratos, porque caso contrario, mañana se van a firmar contratos ¿para qué? Para contratar nuevas, eh, los motores estos para producir energía, pero decir, cláusula de confidencialidad, no podemos revelar cuál es el monto, cuáles son los plazos, cómo se está haciendo.
Entonces, eso de las clausulitas de confidencialidad es medio sospechoso. Bien, volviendo al inicio y para finalizar, abogado Benavides, ¿cuáles son las consecuencias directas del resultado de la consulta popular que se dio hace un mes relacionado con las estrategias de cambios constitucionales del gobierno? Y la situación actual no sugeriría que el gobierno debe centrarse en reformas legales ordinarias, reformas orgánicas, en lugar de seguir buscando confrontaciones constitucionales. De acuerdo, y es justamente lo que hemos advertido. Tiene que dedicarse a dar obra pública, servicio público, política pública. Es lo que está pidiendo la ciudadanía. Si hay que reformar algo, hay que hacerlo por la vía ordinaria, pero tampoco proponer por proponer. Esa enmienda a la Constitución de cambiar el membrete de los papeles, ¿en qué le ayuda al ciudadano común? ¿En qué le ayuda al sistema de administración de justicia? Nada. En absoluto. Eso no cambia nada. Van a decir, no, es que van a tener una mejor rehabilitación social. No, en absoluto. Entonces yo creo que hay que aterrizar la propuesta a la realidad y a la necesidad del pueblo ecuatoriano. Y no es cuestión de proponer por proponer, porque detrás de eso existe también una estrategia política que están olvidando. Necesitan de los votos del correísmo. Y una enmienda a la Constitución de la República sin los votos del correísmo es un tiro al aire. Pérdida de tiempo, pérdida de recursos y evidentemente que no se solucionan los problemas del país. Así que hay que analizar, ir por reformas legales y también revisar lo que actualmente está vigente y corregir. Quizá cabe pedirle una última opinión cuando el ministro Lofredo dice que la reforma que están proponiendo ahora al COIP, que se propuso ayer, pone fin a la impunidad de grupos criminales. En el supuesto de que estas reformas se aprobaran, ¿tiene razón el ministro? En cierta forma sí, pero la vía no es la correcta. No es la correcta, es la enmienda. A ver, ¿cuál es el problema que tenemos actualmente en los delitos de delincuencia organizada? Que el delincuente, el capo, termina cometiendo el delito, se fuga, va por los techos y aparece después de 10, 15 años y dice, no, bueno, el delito está prescrito, ya no le puedo seguir. Quedó en la impunidad. Pero yo lo que decía es que si bien es cierto, puede ser declarado imprescriptible, tal como sucede con otro tipo de delitos, como son los que tienen que ver contra la administración pública, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, etcétera. Yo creo que también debemos caminar por una propuesta de que puedan ser estos delitos juzgados en ausencia, porque muchos de los procesos se han quedado durmiendo el sueño de los justos. ¿Por qué? Porque falta el que está siendo procesado, falta el que está siendo imputado. Entonces dicen, como no puede ejercer su derecho a la defensa, ya no puedo seguir. Llegamos a la etapa de juicio y se quedó hasta la etapa de juicio. Y ya no se lo puede juzgar, y ahí queda el proceso. Entonces yo creo que deberíamos ir correctamente con una enmienda para juzgar en ausencia, para que no pase lo que ocurrió, por ejemplo, con alias Pipo, que se fugó, dijeron que estaba muerto, después se cambió la careta, se hizo la operación, se fue a Qatar, etcétera, etcétera. Y ahí quedaron los procesos. Entonces yo creo que sí debe haber un mecanismo de que este tipo de delitos pueden ser juzgados en ausencia. Pero no basta solo con la imprescriptibilidad, y esto no es materia de reforma legal. Lastimosamente están mal asesorados los asambleístas. Esto es enmienda a la Constitución. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros, doctor Benavides. Gracias por la invitación, cordial saludo para todos. El doctor André Benavides es experto en Derecho Constitucional. Son las 8:04. La Navidad